Y vamos a estar leyendo aquí el capítulo 1, versículo 13 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 21. En el día de hoy vamos a hacer un paréntesis sobre la serie de mensajes que hemos estado desarrollando sobre el libro del Apocalipsis. Entonces, por la gracia de Dios, para el próximo domingo estaremos de nuevo hablando acerca del Apocalipsis. Vamos a estar leyendo Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 21. Dice así la palabra de Dios: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos la bendición de estar aquí de nuevo para hablar de tu palabra, para que tu palabra sea la que nos enseñe, sea la que nos instruya, sea la que nos prepare para llegar a ser el cristiano que tú quieres que seamos, la cristiana que tú quieres que sea. Padre, estamos en tu presencia porque solo tú eres santo. Y queremos, Señor, que tu palabra nos hable en esta mañana sobre estas promesas que están avaladas, que están confirmadas en la Escritura divina. Padre, queremos que sea tu palabra la que nos afecte, que sea tu palabra la que nos enseñe, que sea tu palabra la que nos guíe, que sea tu palabra la que nos sostenga, que sea tu palabra la que nos nutra, que sea tu palabra, Señor, la que nos dé, oh Dios, la formación que necesitamos. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra dice que tus palabras son vivas y eficaces. Gracias, Señor, por estas hermosas palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Realmente, hermanos, es cierto que en la Escritura hay muchas, pero muchas promesas. Pero en esta mañana nos vamos a circunscribir a 5 promesas que
mientras Cristo estuvo en esta tierra, nos hizo. Y es interesante pensar en las promesas. Es cierto que muchas veces nosotros hemos sido un poco negligentes, inclusive con nuestros hijos. Muchas veces le hemos prometido a nuestros hijos cosas y no se lo hemos cumplido por razones diversas. Y es por eso que nosotros aún como padres debiéramos aprender a ser correctos en esto. En otras palabras, que si usted le hace una promesa a su hijo y por razones diversas usted no le cumple, usted debe de tratar de que concientizar a su hijo sobre la razón por la cual usted no pudo cumplir esa promesa. Porque eso puede contribuir a que ese mismo concepto que usted logre desarrollar en el carácter de su hijo, contribuya a que su hijo también tenga ese mismo concepto de Dios. Pero es interesante que la palabra de Dios nos dice textualmente que verdaderamente es mejor que cuando a Dios haga promesa, no tardes en cumplirla. Porque es mejor que no prometas y que prometas y no cumplas. En otras palabras, que Dios quiere que lo que nosotros le prometamos a Él, o le prometamos al hermano, o le prometamos al hijo, o al padre o a la madre, entonces cumplamos. Y si no podemos cumplir, que nosotros seamos honestos y le creamos conciencia a esas personas afectadas que se quedaron esperando la promesa. ¿Qué le parece? Es algo muy vital y avalado por la palabra misma. Que es mejor que no prometa y que tú prometas y que no cumpla. Pero damos gloria a Dios, hermano, porque Dios no es así. Dios, cuando lo promete, Él no cumple. Amén. Y hay tantas diversidades de promesas que Dios nos ha dado. Por supuesto, hoy en día la iglesia está en una expectativa, la iglesia está en expectación, esperando que se cumpla la promesa ¿de qué? De su venida, como establece la palabra en el mismo segundo libro de Pedro, el capítulo 3, versículo 9, que dice: el Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En primer lugar, quisiéramos tratar esta promesa tan vital, tan necesaria dentro de la vida cristiana. Una promesa que Dios nos dio en su santa y bendita palabra. Para esto voy a invitarle a que vayamos al libro de Isaías, el capítulo número 55. Isaías 55, el versículo número 7, hay aquí una promesa de parte de Dios. Y vamos a leerlo todo. Dice: todos, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Aquí, hermano, Dios nos amonesta sobre todo al hombre impío, al hombre no regenerado, al hombre no arrepentido, al hombre no convertido, al hombre que no ha nacido de nuevo. Dios le está amonestando y diciendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase ¿a quién? A Jehová. Y la palabra aquí, volverse, es una palabra que si fuéramos a buscar otra palabra sinónima, podríamos decir: y arrepiéntanse, porque eso es lo que significa arrepentimiento.
Arrepentimiento es arrepentirse. Que si usted va para el norte, caminando al norte, y de pronto da media vuelta, entonces va hacia el sur, al lado opuesto. Y eso es lo que Dios desea de que el hombre haga en su estado pecaminoso. Y sigue diciendo la palabra, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Hermano, es interesante que Dios nos llama al perdón. Nuestra actitud debe ser una actitud de perdón. Para eso le voy a invitar a que vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo número 1 de Primera de Juan. Y veamos lo que dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo número 7 en adelante. ¿Están ahí? Dice la palabra, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y la sangre de quién? De Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuánto pecado? De todo pecado. Y usted aquí podría cambiar la palabra limpiar por perdonar, porque eso es lo que hace Dios cuando nos limpia, que nos perdona nuestros pecados. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, hermano, que si usted dice que no tiene pecado, usted se está engañando a usted mismo. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Dice la palabra de Dios que no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Y es cierto que verdaderamente Dios quiere que nosotros dejemos la vida de pecado. Lamentablemente, por estar viviendo en este cuerpo de muerte, este cuerpo que ha sido afectado por el pecado, este cuerpo que no le gusta agradar a Dios, esto trae como consecuencia que muchas veces, lamentablemente, podemos y caemos en pecado, ofendemos al Señor de diversas maneras. ¿Sabe por qué? Porque Dios es como santo. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y es lo que nos dice la palabra en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuánta maldad. De toda maldad. Hermano, Dios nos habla aquí del perdón de los pecados. Y si usted en esta mañana está aquí en este lugar, es producto de que un día el Señor le perdonó sus pecados. El Señor le limpió su corazón. Aunque lamentablemente todavía en nosotros muchas veces estamos condicionados para ofender al Señor. Pero es interesante no solo en nuestra actitud que debemos tener hacia el perdón de Dios, sino para que ustedes vean qué Dios hace con nuestros pecados. Para esto les voy a invitar a que vayamos al libro de Miqueas. El libro de Miqueas está en los profetas menores. Ahí cerca del Nuevo Testamento, por ahí por Jonás, Nahum, estos profetas menores. En Miqueas, el capítulo número 7, el versículo número 19. Fíjense qué dice la palabra de Dios, para que ustedes vean lo que envuelve el perdón de los pecados. Algo que verdaderamente necesitamos hacer los creyentes muchas veces, pero que no lo estamos haciendo.
Y esa es una de las razones por las cuales hoy en día en las relaciones interpersonales, en las relaciones humanas, cristianamente hablando, hay problemas. ¿Sabe por qué? Porque no hay un verdadero perdón. Y a veces decimos, te perdono siempre y cuando que no me levante de la cama. Dijo alguien una vez. Yo te perdono, pero si me levanto de aquí, no sé qué va a pasar con ese perdón. Pero fíjense que